obtenido de hongos, ¿sí? E inhiben ese crecimiento de otros microorganismos vivos a bajas concentraciones, ¿sí? Inhibe el crecimiento o bien produce la muerte de ese otro microorganismo. Entonces, el antibiótico es conceptualmente una sustancia que es producida por otro microorganismo, ¿sí? Y no tiene un microorganismo específico al que se refiere, porque entonces también pudiéramos hablar, y cómo se hace, ¿sí? Pudiéramos hablar entonces de un antiviral, ¿sí? O un antibacteriano. Cuando nos referimos a antibióticos. Sin embargo, el término antibacteriano exclusivamente, entonces, es utilizado para una sustancia que es de procedencia natural, semisintética o sintética, que se utiliza exclusivamente o que tiene la propiedad exclusiva de destruir, lisar una bacteria, población bacteriana, o inhibir su crecimiento, ¿sí? Y con el objetivo ideal de que no cause o cause poco daño, efectos adversos o colaterales, al hospedador, ¿sí? de esa bacteria o de ese virus principalmente. Entonces, pero estos dos términos se suelen utilizar como sinónimos. Sin embargo, pues debemos tener nosotros, como profesionales de la medicina veterinaria, la diferencia, tener clara la diferencia que existe entre esos términos. Bien, esa especificidad en el efecto, ¿sí? Se debe fundamentalmente a las diferencias estructurales y bioquímicas entre células procariotas y las células eucariotas que presentan pues los mamíferos, ¿no? Entonces ya sabemos que eso se conoce como toxicidad selectiva, ¿sí? Entonces los antiparasitarios, los antibacterianos, tienen una toxicidad selectiva. Se busca que afecten la supervivencia de bacterias o de parásitos, por ejemplo, pero no del mamífero al que se le está tratando esa infección. Creo que está bastante clara la diferencia. Si hay alguna pregunta, de todas formas, pues me avisan, ¿sí? Se lee bastante bien ahí la diapositiva, ¿verdad? No hay dificultad para la lectura. Voy a pasar aquí a ver la presentación porque no estaba en la página de la presentación. Ok. Bueno, seguimos entonces. Seguimos por aquí. ¿No ha llegado más nadie? No ha llegado más nadie. Bien, otros términos importantes antes de entrar propiamente en el tema de antibacteriano es recordar los conceptos de sinergismo y de antagonismo. ¿Quién me puede decir qué es sinergismo? ¿Quién lo recuerda de materia de estudio del primer parcial de Bioser? Sinergismo, ¿quién lo recuerda? ¿Quién recuerda qué es antagonismo? Sinergismo y antagonismo. ¿Quién me puede decir algo? El sinergismo es cuando dos fármacos se complementan para producir un efecto. Cuando dos fármacos se complementan para producir un efecto. Sí, puede ser. Ese efecto generalmente es mayor a cuando se utiliza uno solo, ¿no? Por eso se habla de sinergismo, ¿no? ¿Y cuántos tipos de sinergismo hay? Aunque nosotros generalmente, o se opta generalmente por hablar de uno solo, ¿no? Porque es muy difícil establecer la diferencia
en la práctica, pero ¿cuántos tipos de sinergismo hay? Cuando el resultado... Ajá. 3. Son 2 tipos de sinergismo: sinergismo de suma y sinergismo de potenciación, ¿no? ¿Y antagonismo qué es? ¿Antagonismo qué será? Disculpe, profesor, habló de sinergismo de potenciación y... Sinergismo de suma. Sí, en el sinergismo de suma se define como aquel tipo de sinergismo en el que el resultado final, el efecto final, es aproximadamente la suma de los efectos individuales. Por eso se habla de sinergismo de suma. Y el sinergismo de potenciación es cuando ese efecto final es muy por encima de la suma de los efectos individuales. Entonces hablamos de un sinergismo de suma y un sinergismo de potenciación. Sin embargo, como es difícil establecer esa diferencia, nosotros generalmente nos referimos a cuando se utilizan 2 fármacos para obtener un efecto mayor. Entonces generalmente decimos vamos a tratar de potenciar el uso de un fármaco A con el uso de un fármaco B, ¿sí? En el caso de los antibacterianos, ¿sí? Tenemos asociaciones generales donde se produce sinergismo. Déjame subirle un poquito de volumen aquí, a ver. Subir un poquitico de volumen a esto. En ese caso. Okay, bueno, ahora no sé por qué, pues como si hubiera colgado la computadora o algo así. Me escuchan, ¿verdad? Bien, entonces hay descritos sinergismos, digamos que clásicos, en el uso de antibacterianos. Entonces, en el caso de las sulfas, se asocian generalmente a trimetoprim para evitar la resistencia que desarrollan las bacterias rápidamente frente al uso de solamente sulfas. Y entonces el trimetoprim, como actúan las sulfas y el trimetoprim en diferentes momentos o fases metabólicas de la bacteria, entonces por eso tienen diferentes mecanismos de acción en una misma secuencia metabólica, diferentes puntos de acción. Entonces se produce un sinergismo en el efecto antibacteriano de la sulfa, ¿sí? También ocurre eso, la presencia de sinergismo o la obtención de sinergismo cuando se utiliza un aminoglicósido, un tipo de antibacteriano, ya los vamos a ver por grupo, y beta-lactámicos, ¿sí? Los beta-lactámicos destruyen la pared celular y facilitan la entrada del aminoglicósido hacia el interior de la célula bacteriana, que entonces va a los aminoglicósidos a inhibir la síntesis proteica, ¿sí? Una vez que está en el interior de la célula bacteriana. Entonces, de esa forma se explica por los mecanismos de acción el sinergismo que ocurre al utilizar un beta-lactámico con antibacterianos del tipo aminoglicósido. Y el otro que clásicamente se describe es el de la utilización de ácido clavulánico más amoxicilina. La amoxicilina, un agente beta-lactámico, se potencia con la acción de ácido clavulánico. Como las bacterias producen, como mecanismo de resistencia, producen enzimas denominadas beta-lactamasas que destruyen el anillo beta-lactámico de estos antibacterianos, como la amoxicilina, ¿sí? Entonces, el ácido clavulánico lo que hace es distraer esas enzimas al comportarse como ¿cómo se llama? Un sitio blanco para las enzimas, ¿sí? Para las enzimas bacterianas que se unen al ácido clavulánico, pero no a la amoxicilina, y
De esa forma, entonces se potencia la acción antibacteriana de la amoxicilina, porque se inhiben las enzimas beta-lactamasas bacterianas. Y en el antagonismo, pues tenemos dos fármacos también, pero uno va a disminuir el efecto terapéutico, el efecto de otro fármaco. ¿Sí? Entonces también se describen relaciones de antagonismo entre la utilización de agentes antibacterianos. Y como regla general, no se deben utilizar, y de ahí es importante saberse las clasificaciones de los antibacterianos y recordarlas, porque no se debería utilizar un agente antibacteriano bacteriostático que impide el crecimiento, la multiplicación de las bacterias, ¿sí? Junto con agentes bactericidas que requieren que las bacterias estén en fase de crecimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no se debería asociar el uso de penicilinas con tetraciclinas, porque las penicilinas son bactericidas y las tetraciclinas son bacteriostáticos. Permítanme un momento, que creo que llegó acá una persona, Priscila Pulido. Aquí estamos. Buenas tardes. Bien, y el otro antagonismo que se describe es cuando existe competencia por el mismo sitio de unión, el mismo sitio de acción en la célula bacteriana. Entonces, por ejemplo, el cloranfenicol, un agente antibacteriano del grupo de los fenicoles, y macrólidos, otro grupo de antibacterianos de los que vamos a ver hoy más adelante, ¿sí? Por ejemplo, la citromicina, la claritromicina, ¿sí? No se deberían utilizar con fenicoles porque ambos tienen como sitio de acción en la célula bacteriana la subunidad 50S ribosómica, sitio de síntesis proteica. Entonces, esos son ejemplos de sinergismo en los que se utilizan antibacterianos en conjunto para obtener un efecto mayor, y ejemplos de antagonismo donde debemos evitar el uso conjunto, el uso al mismo tiempo, porque uno puede inhibir la acción de otro, ¿sí? Entonces el efecto terapéutico pues se va a ver limitado. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sinergismos y antagonismos en el uso de antibacterianos. Si hay alguna pregunta, me avisan. ¿Sí? Continuamos. No hay ninguna pregunta. Continuamos. Si hay alguna pregunta, me avisan. Bien. Continuando con esta definición de términos iniciales, es importante definir, porque se utiliza mucho estos conceptos, el término de concentración mínima inhibitoria, CMI, ¿sí? CMI. ¿Sí? Y el concepto de concentración mínima inhibitoria, está escrito ahí arriba, corresponde con la mínima concentración de antibacteriano que inhibe el crecimiento luego de que es expuesto en un periodo transcurrido de 18 a 24 horas. ¿Sí? Generalmente estas determinaciones de concentración mínima inhibitoria se hacen en cápsulas de Petri, donde hay un cultivo de agar, y se ponen discos que tienen, discos son pequeños círculos de papel, digamos así, o se hacen pocitos también, y se coloca allí la solución antibacteriana a una determinada concentración, para ver si ocurre la inhibición del crecimiento bacteriano o no, y en cuánto tiempo ocurre, ¿sí? Esa es concentración mínima inhibitoria, es la mínima concentración que inhibe el crecimiento bacteriano. Y concentración mínima bactericida, CMB o CBM, depende de si lo estamos o no utilizando directamente del inglés, es la concentración mínima capaz de reducir, de eliminar
¿sí?, el 99% de la densidad de una población bacteriana. Generalmente la concentración mínima bactericida no se hace en placas de Petri, sino que se hace en tubos de ensayo. Por eso habla de reducir la concentración, la densidad de la población bacteriana, ¿sí? Porque la determinación de esa disminución en mayor o menor grado de la densidad de la población bacteriana, entonces se hace mediante un espectrofotómetro. Entonces, por eso se habla ahí de la densidad. Entonces, dos conceptos importantes: concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida. Concentración mínima bactericida inhibe el crecimiento, concentración mínima inhibitoria inhibe el crecimiento, concentración mínima bactericida mata las bacterias. ¿Sí? Reduce la densidad porque produce lisis, muerte bacteriana. ¿Sí? Entonces, tenemos antibacterianos que son inhibidores del crecimiento, son bacteriostáticos, ¿sí? Y tenemos antibacterianos que matan las bacterias, son bactericidas. Esos conceptos, ¿sí?, y si se produce o no ese efecto, entonces nos ayuda o se ha utilizado para clasificar los antibacterianos en bacteriostáticos o bactericidas, ¿sí? Por supuesto, también esto depende de la concentración, ¿no?, de la concentración que se utilice del antibacteriano. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Continuamos. Profe, ¿el bacteriostático lo puede volver a explicar? El antibacteriano o el antibiótico bacteriostático fundamentalmente inhibe el crecimiento bacteriano, ¿sí? Inhibe el crecimiento bacteriano. Y los bactericidas producen la muerte de la bacteria. Ok, profe. Gracias. Alcanzar estas concentraciones mínimas inhibitorias o concentraciones mínimas bactericidas también va a depender de aspectos farmacocinéticos, de la liposolubilidad del antibacteriano. Porque esto les acabo de decir es in vitro, ¿sí?, la determinación de una concentración mínima inhibitoria o una concentración mínima bactericida, ¿sí? Pero alcanzar esas concentraciones en el paciente depende de las características del fármaco que estemos utilizando, ¿sí? Entonces, ahí se relaciona la farmacodinamia, que es esto, son aspectos farmacodinámicos: concentración mínima inhibitoria, concentración mínima bactericida, porque son efectos se relacionan directamente, o la posibilidad de obtener estos efectos, con aspectos farmacocinéticos, por ejemplo, la absorción, la biodisponibilidad, la distribución, etcétera, ¿sí? Los niveles plasmáticos y concentración a nivel efector que se alcance, que sea posible alcanzar con ese antibacteriano, ¿sí? Entonces nos sirve para clasificar los antibacterianos en bacteriostáticos o bactericidas. Y la concentración mínima inhibitoria también nos sirve para clasificar las bacterias, ¿sí? Para clasificar las bacterias. Entonces, cuando el fármaco es inhibido a la dosis terapéutica media, entonces consideraremos a la bacteria sensible, ¿sí? Cuando es inhibido a la mayor dosis terapéutica posible, para no llegar a producir efectos adversos, entonces la consideraremos medianamente sensible. Y si el microorganismo no es afectado por esa dosis máxima e incluso por dosis superiores, entonces la bacteria será catalogada como resistente. Entonces el concepto de concentración mínima inhibitoria nos sirve para clasificar las bacterias en bacterias sensibles, medianamente sensibles y resistentes, ¿sí? Ahora, ya sabemos que la dosis de un antibacteriano depende entonces de la concentración, o debemos entenderlo así, que depende de la concentración mínima inhibitoria,
¿sí? Que se hace in vitro, es la farmacodinámica, y, como se los estaba mencionando, de las propiedades cinéticas del fármaco y de sus posibles efectos tóxicos. ¿Sí? Ya eso pues es válido para cualquier fármaco. El concepto nuevo que hay es el de concentración mínima inhibitoria, ¿sí? Que es una medida farmacodinámica, ¿sí? Por eso allá arriba en letras rojas dice es una medida de la potencia del fármaco, es una medida de farmacodinamia, efecto, ¿sí? Entonces, conceptos importantes: concentración mínima inhibitoria, concentración mínima bactericida, que es cada una. Estos dos conceptos nos sirven para clasificar los agentes antibacterianos en bacteriostáticos o bactericidas, y el concepto de concentración mínima inhibitoria para clasificar las bacterias como sensibles, medianamente sensibles o resistentes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Continuamos. Continuamos, ¿sí? Entonces, un antibiograma es una prueba de sensibilidad. Seguramente lo han escuchado en microbiología, ¿sí? Y es muy probable que tengan ustedes más frescos los conocimientos que yo respecto a lo que es un antibiograma. Bueno, pero se colocan varios, eso es lo que quiere semejar ese gráfico en una caja de Petri, una cápsula de Petri, se coloca agar donde hay crecimiento bacteriano y se ponen discos donde se colocan en cada pozo o en cada disco de esos se colocan diferentes antibacterianos. Entonces, donde mayor sea el halo de inhibición, pues ese se supone que la bacteria, la cepa que se está estudiando, es más sensible a ese antibacteriano o a esa concentración. También es posible hacerlo así a diferentes concentraciones, ¿sí? Pero bueno, eso se saca, la sensibilidad entonces se puede sacar matemáticamente, pero por el halo de inhibición ya se determina cuál bacteria cuál antibacteriano está siendo más efectivo en ese estudio in vitro frente a la cepa bacteriana que se esté utilizando, ¿sí? Si la cepa es sensible, medianamente sensible o resistente, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto ya lo conocían, ¿verdad? Que es un antibiograma, ¿no? O sea, usualmente es una herramienta cuando se hace un tratamiento antibiótico y no da respuesta. Si en los 3 primeros días da una respuesta, se asume que hay cierto grado de resistencia, entonces podría estar indicado el uso mediante un antibiograma, determinar cuál es el antibacteriano que deberíamos escoger frente a esa infección. Porque cada vez que usamos un antibacteriano, entonces estamos aumentando la presión de selección hacia bacterias o cepas resistentes. Entonces, por eso es que hay que utilizarlo a la dosis adecuada y hay que seleccionar el antibacteriano que sea efectivo y que no tenga resistencia, ¿sí? Por parte de la bacteria. Bien, pregunta hasta ahora. ¿Va quedando todo claro? Continuamos. A ver, me paso hasta acá. Continuamos. Sí. Ajá. Si hay alguna pregunta, me avisan. Bien, entonces, continuando con lo anterior, por ejemplo, interpretación de concentraciones mínimas inhibitorias que se expresan en microgramos por mililitro, ¿sí? X bacterias obtenidas aisladas de caballos, en este ejemplo que se está colocando, entonces, resulta sensible a penicilina, a amoxicilina, micacina, ¿no? Ahí y aparecen las concentraciones a las que se considera sensible. Claro, esas concentraciones de sensibilidad, ¿sí? Esas concentraciones de sensibilidad era lo que les decía, que había que ver si entonces las podíamos alcanzar cuando administramos el antibacteriano. Generalmente las concentraciones fáciles de alcanzar son las de 2 microgramos por mililitro. ¿Sí? 2 microgramos por mililitro, tomando como referencia el torrente circulatorio.
Entonces, si tenemos que escoger, por ejemplo, para tratar un microorganismo gram positivo entre penicilina G y amikacina, ¿sí? Entonces, si las máximas concentraciones plasmáticas que podemos alcanzar son por las características del antibacteriano, de 2 microgramos por mililitro, entonces nos decantaríamos por el uso de penicilina en contraste, por ejemplo, con amikacina, ¿sí? Porque se requieren concentraciones cerca de 4 microgramos por mililitro, mientras que con la penicilina G se requieren concentraciones aproximadas de 0,125 microgramos por mililitro, ¿sí? Entonces, a eso es lo que quiere explicar ese gráfico, la relación que existe entre la farmacodinámica y la farmacocinética, ¿sí? Que pues el estudio in vitro nos puede dar un resultado, pero cuando consideramos los aspectos cinéticos y los juntamos, entonces ya vemos, bueno, esa concentración que nos dio in vitro la podemos alcanzar o no en el animal, en el paciente, ¿sí? Entonces hay que considerar los aspectos cinéticos, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? ¿Se entiende lo que quiero decir ahí? Me responden que no estoy en la, ¿cómo se llama? En la presentación. No sé si se entiende lo que quiero decir o no. Me avisan. Si hay alguna duda, vuelvo a explicar. Sí se entiende. Mónica Alfonso, Ali Rangel, ok. Bueno, continuamos entonces. Bien, clasificación de los antibióticos o clasificación de los antibacterianos. Bueno, ya hemos dicho que pueden tener su origen, ¿sí? en organismos vivos, generalmente hongos, ¿sí? Entonces, por su origen los podemos clasificar en naturales o biológicos, semisintéticos, cuando a esa molécula inicial que puede ser obtenida porque la produjo un otro microorganismo vivo, generalmente hongos, entonces se le hacen modificaciones a los radicales, a las cadenas, a los grupos funcionales que presenta la molécula inicial, y se obtienen diferentes características farmacocinéticas o se obtienen diferentes potencias antibacterianas. Entonces los denominaremos semisintéticos y sintéticos cuando son producidos por exclusiva síntesis química, ¿sí? El ejemplo clásico es la sulfa. Otros, como la ampicilina, un beta-lactámico, o la cefalosporina, se sintetizaron a partir de la penicilina, es decir, a partir de ese beta-lactámico inicial que fue descubierto y que lo producía un hongo. Entonces se hicieron modificaciones y aparecieron la ampicilina con unas características cinéticas diferentes. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, y también de características farmacodinámicas diferentes a la penicilina, e igual pasó con la cefalosporina. Entonces, el núcleo beta-lactámico inicial fue modificado en sus uniones a grupos funcionales que cambiaron esas características cinéticas y de farmacodinámica. Entonces, antibacterianos naturales o biológicos, semisintéticos y sintéticos. Estamos entonces en clasificación de los antibacterianos. Por su acción sobre la bacteria, les he mencionado entonces lo de bacteriostáticos o bactericidas, ¿sí? Hay algunos que mencionan esto de bacteriolíticos, ¿no? Pero yo simplemente lo coloco como referencia. Yo prefiero quedarme con el... Perdón. Disculpe. Dígame. Disculpe. Está hablando de antibacterianos, pero las láminas hablan de antibióticos. Sí. Yo le dije que lo podíamos utilizar como sinónimo. ¿Sí? Lo podemos utilizar como sinónimo. Entonces, por eso lo puse así y no importa, ¿no? Lo podemos utilizar al final como sinónimo. ¿Sí? Gracias. Entonces, bacteriostáticos o bactericidas, hay algunos que mencionan el bacteriolíticos exclusivamente para aquellos antibacterianos que producen el rompimiento de la célula bacteriana, ¿sí?
pero no todos los bactericidas producen la muerte de la bacteria porque produzcan el rompimiento de la célula bacteriana. Los beta-lactámicos que alteran la pared celular generalmente producen ese efecto bacteriolítico al que se quieren referir algunos autores, ¿sí? Cuando destruyen las bacterias por lisis bacteriana, ¿sí? Otros grupos de antibacterianos producen la muerte de la bacteria no por ese rompimiento de la célula bacteriana, sino que producen una interrupción violenta de algunos procesos metabólicos, por ejemplo, en el inicio de la síntesis proteica, en el inicio de la formación de la cadena polipeptídica cuando se están formando proteínas a nivel ribosomal. También producen efecto bactericida. Matan la bacteria, sí, pero no por lisis, sino por ese otro mecanismo. Entonces, hay algunos autores que diferencian esos conceptos de bactericida y bacteriolítico. Y el bacteriostático, pues ya habíamos dicho que inhibe el crecimiento de las bacterias, ¿sí? Sin embargo, como les acabo de decir, yo prefiero quedarme con los dos más tradicionales, bacteriostáticos y bactericidas, ¿sí? Pero para que sepan que existe también un tercer concepto que mencionan algunos autores, y por qué lo mencionan, el de bacteriolítico. Bacteriolítico, los betalactámicos, ¿sí? Son bactericidas bacteriolíticos, lo podríamos decir así también, y bactericidas que no son bacteriolíticos, sino por otro mecanismo por el que producen la muerte de las bacterias, los aminoglicósidos, ¿sí? Entonces, ambos los podríamos incluir como bactericidas, ¿sí? Solo que los betalactámicos serían bacteriolíticos porque destruyen la célula bacteriana y los aminoglicósidos son bactericidas porque producen la muerte bacteriana, pero no por lisis bacteriana. Esa es la diferencia que se establece entre esos conceptos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Quizás desde el punto de vista, clínico, los beta-lactámicos, la disminución de la población bacteriana ocurre más rápidamente. Y eso es lo que quiere decir ese gráfico con la pendiente marcada del último, de los tres que están ahí, del último, la pendiente marcada de los bacteriolíticos, ¿sí? En comparación con los bactericidas. La población bacteriana disminuye más rápidamente si se está lisando la bacteria. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Bien. Otra clasificación muy importante desde el punto de vista clínico de los antibacterianos o de los antibióticos, ¿sí? Es su clasificación por el espectro de acción. Y esto seguramente lo han escuchado. Ya sabemos que las tinciones fundamentales de los grupos bacterianos es gram positivo, tienen la pared celular más gruesa, un mayor contenido de peptidoglicanos, y las gram negativos, menor contenido de peptidoglicanos, captan menos ese colorante. Entonces, por eso, las gram positivos, con una coloración más intensa, por mayor contenido de peptidoglicanos, los gram negativos, una coloración menos intensa, ¿sí? Entonces, esa es la clasificación gram de las bacterias, ¿sí? Ahora tenemos antibacterianos que actúan sobre gram positivos exclusivamente, entonces son de espectro reducido sobre gram positivos, ¿sí? Y tenemos antibacterianos que actúan solo sobre o preferentemente sobre gram negativos, entonces serán antibacterianos de espectro reducido sobre gram negativo. Entonces, macrólidos tienden a actuar sobre gram positivo. Gentamicina sobre gram negativo. Gentamicina, un aminoglicósido, ¿sí? Entonces, en el espectro amplio, entonces,
a diferencia, y es quizá un error que está allí, ¿sí? Penicilina sobre cocos o bacilos gram positivo. Sin embargo, ese sería de espectro reducido gram positivo. Sin embargo, del mismo grupo, aunque es del mismo grupo, ¿sí? La ampicilina entonces actúa sobre cocos gram positivo y gram negativos. Entonces ahí tenemos un espectro amplio. Entonces, aunque sean del mismo grupo, de los beta-lactámicos, la penicilina es de espectro reducido sobre gram positivo, mientras que la ampicilina es de amplio espectro, actuando sobre gram positivo y gram negativo. Queda clara esta clasificación, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, me avisan, por favor. ¿Estamos claros? Entonces, Sí, profe. clasificación de los antibióticos o antibacterianos por su espectro de acción, ¿sí? Bueno, ya hemos visto cuántas clasificaciones, me voy a devolver un poquito. Entonces, por su acción sobre la bacteria, bactericidas o bacteriostáticos, bacteriolíticos, por su origen, semisintéticos, naturales, sintéticos, por su espectro de acción, por su mecanismo de acción. ¿Sí? Algunos de los mecanismos de acción que están acá, algunos grupos de antibacterianos, nosotros no los vamos a ver porque no se utilizan frecuentemente en medicina veterinaria, ¿sí? Pero por su mecanismo de acción, pero sí es la que vamos a utilizar esta clasificación para describir posteriormente los grupos de antibacterianos. Entonces, por su mecanismo de acción, los que alteran la síntesis de la pared celular, los beta-lactámicos, los beta-lactámicos impiden la transpeptidización. Ya vamos a ver de qué se trata eso un poquito más en profundidad. Los que alteran la síntesis de la pared celular, los que inhiben la síntesis proteica, ¿sí? Y entonces allí tenemos varios grupos que los beta-lactámicos se utilizan mucho en medicina veterinaria, y de los que inhiben la síntesis proteica, ¿sí? Entonces tenemos los aminoglicósidos. Fíjense que aquí, y por eso está así el subtítulo de la lámina, por su mecanismo de acción o su estructura química, porque tenemos dos clasificaciones en una aquí, ¿sí? Los que inhiben la síntesis proteica, pero además estoy diciendo, o sea, están allí, los aminoglicósidos por su conformación química, tetraciclina, fenicoles, macrólidos. De esos que están allí, esos son los que vamos a ver. Entonces, cuando yo digo aminoglicósidos, tetraciclina, fenicoles, macrólidos, me estoy refiriendo, cuando digo beta-lactámicos, me estoy refiriendo a una estructura química del agente antibacteriano. Cuando digo destruyen la pared celular o alteran la síntesis proteica, me estoy refiriendo al mecanismo de acción. Entonces, por su mecanismo de acción o por su estructura química, también pueden clasificarse los agentes antibacterianos, ¿sí? Los que inhiben la síntesis del ADN, ¿sí? Fluoroquinolonas. Los que interfieren con el metabolismo intermediario, la sulfa, ya les habíamos mencionado algo de eso, y el trimetoprim. Entonces tenemos mecanismo de acción, una forma de clasificar a los agentes antibacterianos, sulfa, obedeciendo a su estructura química. Fluoroquinolona obedece a su estructura química, pero el mecanismo de acción de la fluoroquinolona es inhibir la síntesis del ADN. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí dos formas de clasificar los agentes antibacterianos, por su estructura química y por su mecanismo de acción. Entonces, estas formas de clasificación es importante recordarlas. ¿Sí? Es importante recordarlas. Y son objeto de preguntas, por supuesto, en examen. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Continuamos. Entonces, estamos hablando ahorita de la clasificación de los antibióticos o antibacterianos. Ya sabemos que esos dos términos los podemos utilizar casi que indistintamente. Y estamos hablando dentro de esos antibióticos o antibacterianos de la clasificación, ¿sí? Por su origen, por su efecto sobre la bacteria,
repasando un poquito, por su espectro de acción, es muy importante por su mecanismo de acción y su estructura química. Entonces, clasificación de los antibacterianos. Y ahora sí, ya estamos casi entonces que por entrar en el tema ya más específico, ya un poco más en profundidad, ¿sí? De los grupos de antibacterianos que nosotros vamos a describir aquí con más amplitud, ¿sí? Y estos son los grupos que vamos a ver: las sulfas, los antibacterianos que actúan sobre la pared celular, penicilinas, aminopenicilinas, cefalosporinas, inhibidores de la síntesis proteica, tetraciclinas, aminoglicósidos, fenicoles y macrólidos, y los que inhiben a los ácidos nucleicos, al ADN, las fluoroquinolonas. Entonces, de los grupos que se utilizan en medicina veterinaria, estos son los más usados frecuentemente, ¿sí? Los de mayor importancia. Continuamos. Las sulfas se originaron a partir de un colorante. Si hay alguna pregunta, me paran y me dicen, ¿sí? Para repetir o aclarar la duda. Que se observó disminuía la carga bacteriana de Streptococcus, específicamente, en ratones que estaban infectados, ¿sí? Como característica, las sulfas presentan el grupo sulfamilo unido a un grupo amino, ¿sí? Y un grupo amino, ambos unidos a un anillo bencénico, ¿sí? Como característica son ácidos débiles, y esto es importante recordarlo porque la alcalinización de la orina lleva a la formación de cristales en los túbulos renales. Y es uno de los principales efectos adversos de la sulfa, la aparición de cristaluria. Esos cristales que se forman allí en los túbulos renales pueden llegar a producir un daño físico del túbulo renal, un daño renal. Pueden producir la sulfamida, ¿sí? O la sulfonamida también, como también se les menciona. Bueno, todas presentan el grupo paramino bencenosulfamida o sulfonamida, ¿sí? Y se emplean, como ya les había mencionado cuando les hablé de los sinergismos, se emplean generalmente asociadas a trimetoprim, ¿sí? Entonces, importante recordar de esta lámina que, además de que se emplean asociadas a trimetoprim, que pueden producir cristaluria, ¿sí? Sí hay una alcalinización de la orina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción hay que aprendérselo. La célula bacteriana, las bacterias, utilizan el ácido paraaminobenzoico, ¿saben, verdad? El PABA. Lo habían escuchado, supongo, ¿verdad? A ver, que no oigo a nadie. ¿Cuántos hay aquí? No se ha ido nadie. 25, se fueron, ¿cuántos? 2. 23. Ajá. El ácido paraaminobenzoico es utilizado por las bacterias para producir ácidos nucleicos, ¿sí? En un ciclo metabólico donde primero actúa la dihidrofolato sintetasa y luego la dihidrofolato reductasa. Dos pasos enzimáticos, ¿no? PABA, se forma ácido fólico por acción de la dihidrofolato sintetasa y después del ácido fólico se forma ácido tetrahidrofólico por la dihidrofolato reductasa, ¿sí? 2 procesos enzimáticos. Y de allí se va a dar hasta la formación de ácidos nucleicos y ADN, ¿sí? Entonces, en el primer paso enzimático actúan las sulfas, ¿sí? Inhiben la transformación de ácido paraaminobenzoico a ácido fólico, ¿sí? Y en el segundo paso enzimático es donde actúa el trimetoprim. Entonces, como actúan en 2 puntos diferentes, era lo que les había mencionado cuando estábamos hablando del sinergismo al principio, como actúan en 2 puntos diferentes de ese ciclo metabólico para producir ácidos nucleicos, entonces porque la razón que explica
que se produzca una potenciación del efecto antibacteriano. A las sulfas aparece regularmente resistencia con facilidad, y por eso solas no se utilizan. No se utilizan. Siempre se utilizan, cuando son para uso sistémico, siempre se utilizan asociadas a trimetoprim. Las razones de esa especificidad, bueno, la mayor afinidad de estas sustancias antibacterianas por las enzimas bacterianas, ¿sí? Por eso es la toxicidad selectiva. Entonces, este es el mecanismo de acción de las sulfas y también el mecanismo de acción que explica la acción potenciadora del trimetoprim respecto de la acción antibacteriana de la sulfa. ¿Todo claro hasta ahora? Continuamos. Vamos a ver. Si hay alguna pregunta, me dicen, ¿sí? Todo claro. Bien, continuamos entonces. Bien, así como estudiamos el mecanismo de acción, tenemos que ver algunos aspectos farmacocinéticos. Pero ese mecanismo de acción entonces lleva a que las sulfas sean fundamentalmente bacteriostáticos. Y fíjense que tenemos que clasificar, entonces recordar si el antibacteriano que estamos utilizando es bacteriostático o bactericida, ¿sí? Y frente a qué tipo de bacteria va a actuar, ¿sí? Entonces, fíjense que las sulfas actúan sobre todo frente a bacterias de tipo gram negativo, ¿sí? Salmonella, Escherichia coli, Proteus, tienen menos actividad frente a Streptococcus. Por eso se utilizaron generalmente en infecciones urinarias, ¿sí? Muy al principio se utilizaron como agentes antibacterianos, quizá porque no había otro recurso, no había otro recurso en ese momento, cuando aparecieron, ¿sí? Para tratar, por ejemplo, neumonías que generalmente están producidas por microorganismos gram positivos. Entonces, las sulfas se utilizaron generalmente para infecciones urinarias que casi siempre están causadas por bacterias de tipo gram negativo, ¿sí? Son las más sensibles. Otras, fíjense que Pseudomonas, que es gram positivo, ya se muestra resistente a las sulfas, ¿sí? Entonces, son características farmacodinámicas, ¿sí? Son características farmacodinámicas. Bacteriostáticos y sobre todo de acción frente a gram negativo, ¿sí? Quizá, por eso que les estoy diciendo, al principio, la mayoría de los libros, y fíjense que no se puede hablar de una cosa estricta, ¿no? Siempre hay que aclarar y ubicarse en el contexto, ¿no? En la mayoría de los libros entonces les aparecerá que son de amplio espectro, ¿sí? Pero en la práctica no es así. Se utilizan sobre todo frente a gram negativo. Al principio se utilizaron para tratar neumonía, como les dije, quizá porque no había mayores recursos de antibacterianos. En la actualidad, utilizar una sulfa para tratar problemas respiratorios no sería racional, porque ha surgido amplia resistencia a su uso, amplia resistencia al uso de la sulfa, sobre todo por bacterias gram positivo. Entonces, no se considera eso, utilizar sulfas para tratar infecciones respiratorias, por ejemplo, que generalmente están causadas por microorganismos gram positivo. Bien, mecanismos de resistencia hay varios, ¿sí? Es frecuente, puede ser cromosómica o por plásmidos y es cruzada. ¿Qué quiere decir que es cruzada? Que si hay resistencia a sulfametoxazol, también va a haber resistencia a sulfaquinoxalinas. Entonces, como hay resistencia cruzada y se presenta mucho la resistencia cruzada, es decir, frente a distintos representantes de un mismo grupo antibacteriano, entonces
Si hay resistencia a una, yo no voy a insistir con otra sulfa como segundo tratamiento, sino que debo optar por otro grupo de antibacterianos. Uso racional de medicamentos. Corresponde eso que estoy diciendo. ¿Vamos entendiendo o hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, me la dicen. Voy a ver aquí la presentación. Vamos bien. Ajá. Bien, continúo entonces. Vamos a ver si no se ha salido más nadie. Quedan 24. Se salió otro. Perdió la conexión otro. ¿Cuántos hay? 22. Ajá, quedarían... Hay 22. Bueno. Continuamos entonces. Algunas características farmacocinéticas tienen buena biodisponibilidad por vía oral, ¿sí? Sin embargo, dentro de las sulfas, la sulfaquinoxalina es para acción local, ¿sí? Para tratamientos tópicos, por ejemplo. ¿Sí? Eso quiere decir, buena biodisponibilidad es la F, ¿sí? Lo recuerdan, ¿verdad? Desde la clase de farmacocinética que le debió dar la profesora, o que le dio la profesora Alejandra. ¿Sí? F quiere decir biodisponibilidad. ¿Qué es biodisponibilidad? Ah, por cierto. ¿Quién me define qué es biodisponibilidad? ¿Quién me define qué es biodisponibilidad? La cantidad de fármaco que hay disponible en sangre, más o menos. Y es la cantidad de fármaco que desde el sitio de administración alcanza el torrente circulatorio. ¿Sí? Es la cantidad de fármaco que desde el sitio de administración alcanza el torrente circulatorio. La biodisponibilidad depende de varios factores. ¿Sí? Liposolubilidad del fármaco, por ejemplo. ¿Sí? Pero también depende de la irrigación. ¿Sí? Tejidos más irrigados van a tener una biodisponibilidad mayor. Va a depender de por ejemplo, de la variación del peristaltismo, si es vía oral, ¿sí? O de si hay interacciones con otras sustancias. Agentes quelantes, por ejemplo, como el calcio, pueden limitar la absorción de algunos fármacos. Eso limita la biodisponibilidad. Pero, por ejemplo, si me voy a la irrigación, que determina también la biodisponibilidad, por eso es que las dosis vía oral siempre son mayores que la dosis vía intramuscular, por ejemplo. ¿Sí? Porque la vía intramuscular tiene en casi la totalidad de los casos mayor biodisponibilidad y es mucho menos variable que la vía oral. Biodisponibilidad 1 ya sabemos que tiene la vía endovenosa, porque toda la dosis que calculé del fármaco la voy a colocar directamente en el torrente circulatorio. No hay proceso de absorción cuando se trata de la vía endovenosa. Entonces, si no hay ese proceso de absorción, entonces todo lo que estoy colocando, lo estoy colocando directamente en el torrente circulatorio. Entonces, es biodisponibilidad para la vía endovenosa 100%. 100%. Todas las demás vías tienen menos biodisponibilidad. Entonces, si establezco la dosis, si me doy a la tarea de revisar dosis de fármacos, ¿sí? Por diferentes vías, me daré cuenta o se darán cuenta que vía oral siempre la dosis es mayor que vía intramuscular y vía intramuscular siempre será un poco mayor a la vía endovenosa. Por ese concepto farmacocinético. Bien, todo claro hasta ahora. ¿Sí? Está un poco lenta la computadora. Ajá, vamos a ver un momentico aquí. Si no ha llegado más gente por acá. No. Bien, continúo entonces acá con la presentación. Otra cosa. Bien, bueno, una aclaratoria que siempre hago allí es
El sulfametoxazol más trimetoprim, esa combinación se conoce como clotrimoxazol, ¿sí? Un agente antibacteriano, que no es lo mismo que clotrimazol, que es un agente antimicótico. Siempre hago esa salvedad allí. Aunque tienen un buen volumen de distribución las sulfas, sin embargo, alcanzar ciertos tejidos como próstata, sistema nervioso central, se les dificulta, aunque tienen un buen volumen de distribución, ¿sí? Generalmente el metabolismo es hepático, y el compuesto original, la sulfa que se está administrando, puede encontrarse también en orina, pero se metabolizan ampliamente a nivel hepático, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces nos aprendemos algunos representantes: sulfaxisol, sulfametoxazol, sulfaquinoxalina, sulfadiazina, ¿sí? Todas son sulfas, todas tienen el mismo mecanismo de acción, hay resistencia cruzada entre ellas, son bacteriostáticos, se utilizan sobre todo en la actualidad para agentes gram negativos, aunque puedan mencionarse como de amplio espectro, ¿sí? Existe resistencia cruzada, se metabolizan ampliamente a nivel hepático, se administran por vía sistémica, se encuentran en orina. Ya se sabe que la asociación entonces sulfa más trimetoprim actúan a niveles distintos en la producción de ácidos nucleicos, y por eso la potenciación. No se utilizan sulfas solas en tratamientos por la amplia resistencia que hay al uso de las sulfas. ¿Qué más? A ver, ¿qué más he dicho? Y el principal efecto adverso es la cristaluria, ¿sí? El principal efecto adverso de las sulfas es la cristaluria. Por la presencia del grupo sulfamilo, como muchos diuréticos, también se asocian a respuestas alérgicas, el empleo de sulfa. Bien. Las sulfas también son útiles en el tratamiento de algunos protozoos como coccidia, ¿sí? Entonces por eso se utilizan mucho en cerdos y en aves para el tratamiento y profilaxis de coccidiosis. Se utilizan mucho. Pero de resto, pues, como les he mencionado, colibacelosis, salmonelosis, en equinos, en salmonella, en Escherichia coli, poco en neumonía, ¿sí? Ya les expliqué por qué. Infecciones gastrointestinales, infecciones del tracto urinario, generalmente asociadas a microorganismos gram negativos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O continuamos para... bueno, no se me quite esto de aquí, no sé qué. ¿Ven bien allí esa diapositiva anterior? ¿Ven bien allí esa diapositiva? A ver, ¿se ve allí o no se ve? Si la pueden ver allí, el Caosit, ¿sí? Fíjense que tiene una sulfaguanidina asociada a trimetoprim, pero además, y por eso es bueno, y por eso lo pongo, es bueno saber interpretar o descifrar la etiqueta de los medicamentos, la fórmula, la composición, ¿sí? Neomicina es otro antibacteriano, ¿sí? Busca una asociación de antibacterianos allí para un tratamiento recomendado como antidiarreico, la neomicina. Ya hablaremos de la neomicina más adelante. Pero además aparece allí caolín y pectina. ¿Qué es el caolín y la pectina? ¿Qué es el caolín y qué es la pectina? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién se lo sabe? ¿Qué es el caolín y qué es la pectina? Bueno, la pectina creo que es una enzima que se encuentra a nivel del sistema digestivo, sobre todo estómago, que a veces se eleva tipo gases y te produce en la garganta una sensación de moco. Bueno, la pectina en realidad es un componente que tienen muchos
muchos pastos se asocia a alimentos que tienen alto contenido de fibra, ¿sí? Julio Fonmayor está colocando son laxantes, al contrario, son antidiarreicos. ¿Sí? Caolín, pectina y bismuto son protectores de la mucosa gastrointestinal. Caolín, pectina y bismuto. Clásicamente se dice así. ¿Sí? El mecanismo de acción como agentes antidiarreicos es que forman una capa sobre la mucosa intestinal o gástrica también. Se pueden utilizar para casos de gastritis, pero se utilizan menos, se utilizan sobre todo como agentes antidiarreicos. Forman una capa protectora sobre la mucosa intestinal y por ese mecanismo entonces evitan la irritación, la acción de agentes irritantes sobre la mucosa intestinal, se disminuye el peristaltismo, ¿sí? Se disminuyen las secreciones por ese mecanismo porque está disminuyendo, porque forma esa capa, disminuye la irritación sobre la mucosa intestinal, se producen menos sustancias, menos productos de irritación allí, y entonces por ese mecanismo es que actúan como agentes antidiarreicos. Caolín, pectina y bismuto son los antidiarreicos, junto con otro conjunto de tratamientos, pero son los antidiarreicos que terapéuticamente están indicados, por ejemplo, en diarreas como la que se produce en la parvovirosis. No antidiarreicos como la loperamida, que estaría contraindicado. Porque la loperamida detiene el tránsito intestinal, pero favorece, como no hay ninguna capa protectora allí, al contrario de lo que hacen estos agentes, caolín, pectina o bismuto, entonces al detener el tránsito intestinal, en el caso de la loperamida, favorecen la acción erosiva del virus sobre la mucosa intestinal. Entonces, no se debe administrar como agente antidiarreico la loperamida en un caso sospechoso de diarrea como la de la parvovirosis. Por esa causa también la loperamida está contraindicada en una colitis ulcerativa, porque se iría a empeorar el cuadro. Entonces, a eso se refiere entonces la terapéutica, que es el arte de recetar, porque conocemos el mecanismo de acción del fármaco, pero también conocemos la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, es un ejemplo clásico de eso, de uso racional de medicamentos, de terapéutica, del arte de recetar, porque hay que tenerlo siempre en cuenta, hay que conocerlo por qué. Caolín, pectina, bismuto, otro protector de mucosa gástrica que se utiliza mucho, ahí sí como antiulcerativo, es el sucralfato. Seguramente lo han escuchado. La profesora Alejandra les debió decir todo esto, les debió dar todo esto, seguramente no les ha dado tiempo a estudiar. Pero yo se los coloco allí porque hay que leer y sería lo ideal, nosotros debemos saber por qué la composición del fármaco. O sea, nosotros tenemos que saber explicar por qué tiene cada cosa de esas que aparece ahí en la fórmula. Eso sí es importante. Ustedes van a una venta de productos agropecuarios, háganse el hábito y permítanme la osadía, digamos así, de la recomendación de leer fármacos y de saber qué es lo que tiene y para qué sirve, acordarse del mecanismo de acción, aprovechar eso como si fuera un examen, acordarse del mecanismo de acción, de los efectos adversos, quizá de la dosis, ¿sí? Porque es lo que debe ser, es lo que debe ser. Entonces, interpretar la fórmula del producto que tenemos en las manos. Bien, continuamos entonces, ¿sí? Continuamos por acá. A ver, Cabosit. Ajá. Y pasamos entonces, llegamos así al segundo grupo de antibacterianos. Ya hablamos de las sulfas
Y ahora vamos con los beta-lactámicos. Es un grupo bastante amplio y muy utilizado, ¿sí? Ya han escuchado que Alexander Fleming estaba en su laboratorio tratando de encontrar sustancias que tuviesen algún efecto frente a bacterias. No lo había logrado y entonces tenía varias placas de Petri ya acumuladas y en algunas de ellas comenzó a crecer un hongo, porque estaban ahí almacenadas, y observó que al lado del crecimiento del hongo había un halo, precisamente como lo que hablamos anteriormente en el estudio del antibiograma, había un halo de inhibición. Y entonces ahí ese hongo, identificó primero el hongo, ese hongo fue el Penicillium notatum, ¿sí? Y por eso a la sustancia que producida por ese hongo la llamó penicilina. Sin embargo, él no pudo producir a grandes cantidades esa penicilina y fueron otros investigadores que aproximadamente en 1940 entonces terminaron de purificar la sustancia y la pudieron producir a gran escala para poder ser utilizada en tratamientos terapéuticos frente a bacterias, ¿sí? Como característica, las penicilinas tienen total inactividad frente a gram negativos. Las penicilinas, miren que estoy hablando de grupos beta-lactámicos, pero me estoy refiriendo en este momento a las penicilinas, ¿sí? Tienen total inactividad frente a gram negativos, ¿sí? Son muy inestables en el medio ácido del estómago, por eso las penicilinas no se administran vía oral, ¿sí? Y además, las penicilinas son inactivadas y ha aparecido gran cantidad de resistencia por esa vía de resistencia bacteriana, son inactivadas por beta-lactamasa. Para que exista la actividad antibacteriana debe estar el anillo beta-lactámico, que es ese que está allí en rojo, ¿sí? Penicilina, cefalosporinas también son otro grupo de beta-lactámicos, son otros beta-lactámicos. Y las aminopenicilinas y las cefalosporinas también son, las aminopenicilinas, ya había nombrado las cefalosporinas, las aminopenicilinas también son beta-lactámicos. Entonces, dentro de los beta-lactámicos tenemos esos tres grupos principales: penicilina, aminopenicilina y cefalosporinas. Dentro de los beta-lactámicos tenemos esos tres principales: penicilina, aminopenicilina y cefalosporina. Y hemos mencionado algunas características de las penicilinas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Echamos un ratito para acá, a ver. Continuamos entonces. Continuamos. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Los beta-lactámicos interfieren con la transpeptidización, unir un aminoácido en la pared celular, unir un aminoácido con otro, ¿sí? Específicamente L-lisina y D-alanina, y es lo que quiere representar ahí esas rayitas negras desde el rectángulo rojo hasta el amarillo, ¿sí? Y eso da estabilidad a la pared celular. Eso da estabilidad a la pared celular, ¿sí? Si esa estabilidad de la pared celular falla, se ve disminuida, entonces, y es lo que quiere representar el dibujito ese que está ahí al lado, díganme. Transpeptidización de un aminoácido está ahí representado con un rectángulo amarillo y otro con un rectángulo rojo, de un aminoácido con otro aminoácido en la estructura de la pared celular, ¿sí? L-lisina, D-alanina. Entonces eso da estabilidad, da fuerza a la pared celular bacteriana. Si esa
fuerza con que está integrada la pared celular se ve alterada, se ve disminuida, entonces la presión intracelular termina por estallar la célula bacteriana. ¿Sí? Es como si fuese un caucho que lleva unas determinadas libras de presión allí, ¿sí? Y por un lado se hace una bola así porque pierde la malla metálica, ¿sí? Y termina por romperse por ahí el caucho. Algo así, ¿sí? La presión de las células también se mide en PSI, por cierto, ¿sí? Como se hace con cauchos de bicicleta. Entonces termina estallando, termina produciendo lisis de la célula bacteriana, ¿sí? Es lo que mencionábamos al principio, que entonces se mencionaban los beta-lactámicos como bacteriolíticos, porque producen la muerte celular, son bactericidas bacteriolíticos porque producen la muerte celular porque estalla, se rompe la célula bacteriana. Ese es el mecanismo de acción de todos los beta-lactámicos. Ese es el mecanismo de acción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Entonces, ya sabemos que hay que aprenderse los mecanismos de acción. Ya llevamos 2 con sulfas y beta-lactámicos. ¿Sí? Bueno, principales aspectos farmacocinéticos. Así como estudiamos aspectos farmacodinámicos, lo que acabamos de ver, el mecanismo de acción, también tenemos que estudiar aspectos farmacocinéticos que hay que recordar. ¿Sí? Entonces, las penicilinas, vimos que mencionamos 3 grupos: penicilinas, aminopenicilinas y cefalosporinas dentro de los beta-lactámicos. Las penicilinas son solo para administración parenteral, vía endovenosa o vía intramuscular. ¿Por qué? Porque son susceptibles de alteración, hidrólisis, son sensibles al pH ácido del estómago. La biodisponibilidad oral que tienen es muy baja. No se alcanzan concentraciones plasmáticas terapéuticas. No es posible alcanzarlas si se administran vía oral. ¿Sí? Si se administran vía oral otros grupos de beta-lactámicos, las aminopenicilinas y las cefalosporinas. Esas sí se administran vía oral, pero no las penicilinas. Entonces, fíjense, dentro del grupo de beta-lactámicos tenemos diferencias importantes en la farmacocinética. Si nos vamos a cada antibacteriano, habrá, por supuesto, diferencias en la farmacodinámica y en la farmacocinética. Por eso se utilizan unos u otros y van apareciendo, ¿no? Pero a manera más macro, dentro de los grupos beta-lactámicos, esa es una importante diferencia farmacocinética. Las aminopenicilinas y las cefalosporinas se pueden administrar vía oral, no así las penicilinas. ¿Sí? Entonces, lo que dice allí de baja biodisponibilidad oral es válido solo para las penicilinas. Las aminopenicilinas, como la amoxicilina, que se utiliza muchísimo, entonces sí tienen buena biodisponibilidad vía oral. ¿Sí? Bajo volumen de distribución por baja liposolubilidad exclusivamente para las penicilinas. ¿Sí? Las cefalosporinas ya tienen, sobre todo las de tercera o cuarta generación, tienen un amplio volumen de distribución. ¿Sí? La semivida plasmática de eliminación es relativamente corta para las penicilinas. Y ventajoso de las penicilinas es que se metabolizan muy poco a nivel hepático, no comprometen el metabolismo hepático y la mayor parte es eliminada sin alteración en orina. Es una ventaja. ¿Y por qué es una ventaja? Porque si necesito tratar una infección respiratoria y hay algún compromiso hepático, entonces no debo utilizar una cefalosporina que puede tener actividad sobre gram positivo, ¿sí? Pero se metaboliza mucho a nivel hepático. Entonces, es preferible utilizar una penicilina que pueda administrar por vía intramuscular o vía endovenosa, pero no voy a comprometer más el metabolismo hepático si es que
hay una alteración de la función hepática. Entonces, eso que estoy diciendo corresponde al uso racional de medicamentos. Por eso debo conocer estos aspectos y por eso es que seguramente la profesora Alejandra se los dijo y yo siempre lo menciono, el médico veterinario debe tener su arsenal terapéutico, debe tener un grupo de medicamentos de los que conoce bien su mecanismo de acción, su dosis, sus efectos adversos, su farmacocinética, etcétera, ¿sí? Y si va a incorporar algún medicamento nuevo a su arsenal terapéutico, entonces ya sabe qué es lo que tiene que estudiar de ese medicamento, ¿sí? Porque debe siempre guiarse el uso de los medicamentos por el concepto de uso racional de medicamentos, que es un concepto muy, lo mencionaba creo que en la clase anterior, un concepto bastante sencillo, pero que en la práctica requiere de muchas cosas a saber y muchos detalles a tomar en cuenta. Entonces, principales aspectos farmacocinéticos de la penicilina. Continuamos acá. Entonces tenemos, ya hay que aprenderse otros nombres, penicilina G o benzatínica, que puede ser sódica, potásica, y la benzatínica, que es la de larga acción. ¿Sí? Dentro de las penicilinas, la penicilina benzatínica es de larga acción. ¿Sí? El espectro terapéutico reducido a gram positivos, ¿sí? Streptococos, Clostridium, bacteroides. Pongo estafilococos en signo de interrogación porque apareció en este género bacteriano resistencia amplia al uso de las penicilinas, ¿sí? Por la producción de beta-lactamasas. Entonces, ya vamos a ver algo más de esto de los estafilococos, ¿no? Y cómo se utiliza esa resistencia para clasificar entonces dentro de los beta-lactámicos y dentro de clasificar las células bacterianas, las bacterias. Toxicidad de las penicilinas, válido para todos los beta-lactámicos. Anafilaxis, ya sabemos que es una reacción alérgica generalizada que se caracteriza por aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? Broncoconstricción y en el peor de los casos de edema de glotis. Entonces, choque anafiláctico, hipotensión, ¿sí? Anafilaxis. Por eso cuando se va a administrar penicilina, entonces se habla de la prueba dérmica. Entonces una pequeña cantidad se coloca intradérmica y si se enrojece y se forma un halo rojo allí alrededor de esa pequeña cantidad que se está colocando, entonces se decide utilizar otro grupo de antibacterianos. Por la precaución de que se pueda producir un choque anafiláctico. Como duele mucho la administración de penicilinas, entonces en algunos casos se ha utilizado asociada a procaína. Sin embargo, ya sabemos que la procaína, un anestésico local, si se administra por vía endovenosa, hay que tener cuidado de no producir hiperexcitabilidad nerviosa, sobre todo en especies que son hiperexcitables, como el equino, ¿no? Una especie que se altera fácilmente en su comportamiento. Aplicaciones clínicas, principalmente aquellas que se asocian, de las penicilinas, aquellas que se asocian a la presencia de bacterias gram positivas, piómetra, abscesos, infecciones urinarias producidas por estreptococos o estafilococos, faringitis, mastitis, ¿sí? Con excepción de las infecciones urinarias, que hay que hacer la aclaratoria de que sean producidas por estreptococos o estafilococos,
Las demás generalmente están asociadas a bacterias gram positivas, piómetra, absceso, faringitis, mastitis. Entonces, ubicar eso así también forma parte de el uso racional de medicamentos y de la administración empírica del antibacteriano. Porque fíjense que les estoy diciendo procesos infecciosos que se asocian generalmente a la presencia de bacterias gram positivo. No estoy haciendo un cultivo bacteriano, no se hace cultivo bacteriano en el común de los casos para administrar un antibiótico. Pero lo que sí tengo que tener claro es que si voy a tratar una faringitis, entonces debo recordar que esas infecciones generalmente están asociadas a bacterias gram positivo. No voy a seleccionar un antibacteriano de espectro reducido, no debo cometer ese error sobre gram negativo. Debo escoger uno que sea para gram positivo. Amplio espectro puede ser mejor específico para gram positivo. ¿Va todo claro hasta ahora? Continúo. Si hay alguna pregunta, me avisan, por favor. A ver, ¿alguna pregunta? A ver qué dicen por aquí. Continuamos. Continuamos. Ajá. Bien, aminopenicilinas. ¿Sí? Aminopenicilinas. Principales representantes. Ya sabemos principales representantes del grupo de las penicilinas. Ahora, las aminopenicilinas. Ampicilina y amoxicilina. Muy conocidas las dos. Las dos son aminopenicilinas. El espectro terapéutico respecto de las penicilinas, para tener un punto de comparación, cambia. Ya no es espectro reducido sobre gram positivo. Ahora es amplio espectro, ¿sí? Sobre gram positivo y gram negativo. Sobre gram positivo y gram negativo. Toxicidad, permanece la posibilidad de producir hipersensibilidad. Como es administración oral, entonces, bueno, esa reacción de hipersensibilidad puede ser de aparición menos violenta si es que llega a suceder, ¿sí? Como se administran vía oral, entonces una defaunación allí en el tracto gastrointestinal, sobre todo si es un tratamiento prolongado, puede llevar a diarreas por una alteración de la flora bacteriana. Ahora se emplea mucho entonces como maniobra terapéutica, 2 horas, 2, 3 horas, hasta 1 hora antes o después de la administración del antibacteriano, administrar probióticos. Sobre todo si el tratamiento antibacteriano es muy prolongado, para evitar la aparición de diarrea, porque ocurre una alteración de la flora normal por la administración del antibacteriano vía oral, ¿sí? De la ampicilina y de la amoxicilina, la que tiene mayor liposolubilidad y por lo tanto se absorbe más y tiene mayor volumen de distribución es la amoxicilina. Tiene una mayor absorción desde el tracto gastrointestinal, ¿sí? Por eso se utiliza en faringitis, en neumonía. La ampicilina es mucho más limitada a su absorción oral y se utiliza sobre todo para tratar infecciones bacterianas gastrointestinales, la ampicilina. Aplicaciones clínicas. Entonces ya cambia, ya no solamente son infecciones en piel, no son solamente neumonías, que son generalmente causadas por gram positivo, sino que también son infecciones renales, que pueden estar causadas la mayoría de las veces por gram negativos, infecciones gastrointestinales, gram negativos, ¿sí? Colibacilosis, salmonelosis, porque el espectro de las aminopenicilinas es amplio. En sus aspectos farmacocinéticos tiene
una amplia biodisponibilidad, una alta biodisponibilidad, 80%, se usan tras administración oral, ¿sí? Per os, la P mayúscula y la O mayúscula. Y también es bueno aquí hablar de las penicilinas antiestafilocóxicas. Por eso había puesto allá, en la lámina anterior, estafilococos con signo de interrogación, porque los estafilococos desarrollaron resistencia rápidamente a las penicilinas, ¿sí? Pero entonces acá hablamos de algunas penicilinas antiestafilocócicas, no son las aminopenicilinas, son la oxacilina, la meticilina, ¿sí? Que se desarrollaron como eso que dice allí, específicamente para aquellos estafilococos que eran resistentes a las penicilinas. ¿Sí? Sin embargo, también desarrollaron resistencia los estafilococos a estas nuevas penicilinas antiestafilocócicas. ¿Sí? Y ha quedado eso para clasificar los estafilococos. Entonces se habla en los antibiogramas, se habla de meticilín resistentes o no meticilín resistentes, estafilococos resistentes a meticilina o no resistentes a meticilina. Déjenme ver un momentico que creo que llegó alguien por aquí. Fabiana Granado. Ajá, estamos acá. Buenas tardes. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos ubicados, ¿verdad? Vamos ubicados. Es un tema un poquito largo, pero no es complicado. Hay que aprenderse algunos nombres, ¿no? Y respecto de las aminopenicilinas, que ya lo habíamos mencionado también cuando hablamos de los sinergismos, la amoxicilina se utiliza generalmente o muchas veces asociada a ácido clavulánico, y ya sabemos que el ácido clavulánico es un inhibidor de la acción de las beta-lactamasas. ¿Y qué son las beta-lactamasas? Las enzimas que producen las bacterias para destruir el anillo beta-lactámico presente en los beta-lactámicos, los antibacterianos del grupo de los beta-lactámicos. ¿Sí? Entonces, la amoxicilina se utiliza muchas veces asociada a ácido clavulánico y la ampicilina asociada a sulbactán. Ácido clavulánico y sulbactán no tienen una actividad antibacteriana útil desde el punto de vista clínico, ellos solos, pero sí para potenciar el efecto de la amoxicilina o de la ampicilina. Entonces, asociadas a ácido clavulánico o sulbactán. Y entonces ahí tendríamos que recordar lo de la beta-lactamasas y de por qué se produce un sinergismo de potenciación cuando se utiliza asociado a una de estas dos aminopenicilinas. Si no hay ninguna pregunta, voy a seguir con la siguiente lámina. Si hay alguna pregunta, me avisan. Paso a lo siguiente. Cefalosporina, el tercer grupo de los beta-lactámicos. Cefalosporina. Hay cefalosporinas de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Primera generación, cefadroxilo, cefalexina, cefalotina, lo tienen allí en orden, ¿no? Cefaclor, cefuroxima, cefotaxima, ceftiofur. Actualmente hay hasta de quinta generación, pero se utilizan poco en medicina veterinaria. Espectro terapéutico. Es amplio espectro. Y se fueron cambiando. ¿Qué se fue cambiando? Las estructuras químicas alrededor del anillo beta-lactámico, que es el principal núcleo. El anillo beta-lactámico es el principal núcleo para la acción antibacteriana. Entonces, modificaciones alrededor de él modifican también la acción antibacteriana. Y también se modifican las propiedades farmacocinéticas. Ya lo vimos con las aminopenicilinas. Se hizo de espectro reducido gram positivo, se hicieron hasta amplio espectro. No se podían administrar por vía oral las penicilinas, las aminopenicilinas sí. En eso consisten
las modificaciones químicas que se hacen a una estructura base. Y en el caso de las cefalosporinas, entonces se fue extendiendo ese espectro desde gram positivos hacia también gram negativos y hacia bacterias y cepas que producían beta-lactamasas, ¿sí? Entonces se amplió el espectro terapéutico a medida que se fueron desarrollando las distintas generaciones de cefalosporina. El mecanismo de acción sigue siendo el mismo, ¿sí? La destrucción de la pared celular y la lisis bacteriana, ¿sí? Son bactericidas. Todos los beta-lactámicos son bactericidas. Y la principal reacción de toxicidad es la hipersensibilidad. ¿Sí? Aplicaciones clínicas, peritonitis séptica, ¿sí? Poca utilidad de infecciones del sistema nervioso central, porque aunque, por ejemplo, de tercera generación son muy liposolubles, sin embargo, se dificulta la llegada hasta el sistema nervioso central, por ejemplo, para tratar meningitis, ¿no? Asociada a la presencia de bacterias. Neumonías, peritonitis séptica, se pueden administrar vía oral, aunque hay para administración intramuscular o endovenosa. Algunas beta-lactamasas ya tienen alguna acción contra cefalosporinas, sobre todo de primera generación, por ejemplo, el cefadroxilo. Las beta-lactamasas inactivan frecuentemente también al cefadroxilo. Es un mecanismo, es uno de los principales mecanismos de resistencia de las bacterias. Se mencionan otros como la menor difusión hacia el interior de la célula bacteriana, ¿no? Como mecanismo de resistencia. Hay una amplia variación en la sensibilidad a las cefalosporinas. Por eso este cuadro, ¿sí? Para ilustrar cómo se van ampliando las posibilidades terapéuticas a medida que se va incrementando la generación. Por ejemplo, cefadroxilo de primera generación es activo frente a algunas beta-lactamasas, pero tiene nula actividad frente a gram negativos. En cambio, vemos ya que cefalosporinas de tercera generación, entonces son activas frente a gram negativos, ¿sí? Y también, por eso se los mencioné, a bacterias que son meticilin resistentes. ¿Y qué son bacterias meticilin resistentes? Que son resistentes a una penicilina que fue desarrollada específicamente para estafilococos que producían beta-lactamasas e inactivaban las penicilinas, ¿sí? En cambio, de segunda generación de la cefalosporina, no son, si se hace un antibiograma y sale la cepa meticilin resistente, no deberíamos escoger una cefalosporina de segunda generación. ¿Se entiende ese cuadro? ¿Hay alguna pregunta? Que quiere ilustrar ese cuadro, la diferencia o las diferencias entre las actividades antibacterianas de las diferentes generaciones de cefalosporinas. Si hay alguna pregunta, a ver, vamos a ver allá la presentación. Seguimos. Continuamos. Continuamos. Bien, allí fíjense, esta especialidad farmacéutica tiene diferentes penicilinas, benzatínica, procaínica, ¿sí? Y además va asociada a diclofenac.
¿Sí? Ya sabemos qué es el diclofenac, ¿verdad? Si les pregunto, ya me saben decir qué es el diclofenac. A ver, ¿quién me dice qué es el diclofenac? Y fíjense que está asociada también a otro, no sé si se ve, voy a tratar de ponerlo un poco más grande. Está asociada también a otro antibacteriano, streptomicina. ¿Mm? ¿Qué es el diclofenac? ¿Quién lo recuerda? Porque como les dije, debemos saber darle lectura a la composición de la especialidad farmacéutica que tengamos en la mano, ¿sí? Lo ideal, lo que debe ser es que sepamos qué hace cada uno de esos componentes y que no nos sea extraño, ¿no? Hay muchos componentes nuevos, hay que revisar cada vez que vayan a Farmatodo, revisen los medicamentos no solo de uso veterinario, sino de uso, lo que hay poquitos, ¿no? Pero los de uso humano también hay que revisarlos para estar más o menos al día. No es fácil estar al día. Ajá, entonces, diclofenac. ¿Qué es el diclofenac? ¿Quién se atreve? No puede ser. Diclofenac sódico, ¿qué es? Al menos díganme para qué se usa. Ampicilina. El diclofenac sódico, el diclofenac, actúa sobre los tejidos duros, a diferencia del potásico que sería sobre tejidos blandos en humanos, profe. ¿Pero qué hace? Es antiinflamatorio. ¿Solamente? Antipirético también lo he visto que lo han colocado a nivel pediátrico. Claro, es un AINES, antiinflamatorio no esteroideo, analgésico de las 3A, antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Y hay algunos que le agregan una cuarta A, porque sería un agente también antiagregante plaquetario. ¿Sí? Entonces, de hecho, el diclofenac sí produce con bastante marcado ese efecto. El ejemplo más ideal es el de la aspirina como antiagregante plaquetario. Por eso ya no se utilizan formulaciones de aspirina como antipirético en niños, sino que se utiliza en una dosis muy específica, 81 miligramos, como agente de protección al corazón, ¿eh? Porque para evitar la formación de trombos y eso. Entonces, bueno, hay que estar pendientes y recordar para qué son los fármacos, los nombres genéricos. Los nombres genéricos. ¿Sí? Continuamos. Dejamos los beta-lactámicos y vamos con los fármacos que actúan, los antibacterianos que actúan, limitan la síntesis proteica. Antibacterianos que limitan la síntesis proteica. Y dentro de estos antibacterianos tenemos como primer grupo las tetraciclinas. ¿Sí? Son formadas por 4 anillos que se nombran como A, B, C, D. ¿Sí? Y tenemos varios representantes obtenidas en un inicio a partir de hongos, ¿sí? Oxitetraciclina, clortetraciclina. Pero también tenemos la metaciclina y una que es muy utilizada en el medio veterinario, poco en el medio humano, la doxiciclina. ¿Sí? Oxitetraciclina, clortetraciclina, doxiciclina se utilizan muchísimo en medicina veterinaria. ¿Sí? Como característica de este grupo de antibacterianos, el de las tetraciclinas, tiene el que se produce la precipitación, se produce quelación cuando se une a otras sustancias que contengan cationes como aluminio o calcio. Por eso, si se va a administrar oxitetraciclina, no se deben administrar con alimentos que contengan leche, porque se produce
precipitación y se disminuye la biodisponibilidad. Si se disminuye la biodisponibilidad, entonces las concentraciones plasmáticas que deberían alcanzarse, las terapéuticas, no se van a alcanzar. Mecanismo de acción de las tetraciclinas. Son fundamentalmente bacteriostáticos, ¿sí? Pero limitan la elongación de la cadena polipeptídica, actuando, uniéndose a la subfracción ribosomal 30S. Razones de la toxicidad selectiva de las tetraciclinas es que las células eucariotas no transportan eficazmente tetraciclinas hacia el interior celular. Es a grandes rasgos lo que se puede mencionar en esta lámina de las tetraciclinas. Resistencia por transporte activo, bomba de antibióticos, diferentes sitios de unión en proteínas citoplasmáticas, etc. Diferentes mecanismos de resistencia. Todos los antibacterianos son susceptibles de que aparezca resistencia bacteriana. Que en uno se desarrolla más que otro, bueno, depende de muchos factores. Por ejemplo, la oxitetraciclina, hasta hace poco no se hablaba de resistencia a la oxitetraciclina en el campo venezolano, en bovino, y se utilizaba y se sigue utilizando mucho, ¿sí? Recientemente se ha empezado a hablar de resistencia al uso de oxitetraciclina. Entonces, pero en los libros, que la mayoría no son hechos acá, sino de otras latitudes, entonces mencionan que hay amplia resistencia a la oxitetraciclina. Pero eso no se veía aquí. ¿Por qué se veía más allá? En otras latitudes, por ejemplo, Europa o Estados Unidos. Porque las crías de animales allá para producción, entonces son intensivas. Los animales están más juntos, hay mayor posibilidad de transferencia de resistencia. Era un escenario distinto al de Venezuela. Sin embargo, a pesar de que aquí no ha cambiado mucho, eso sigue siendo una cría semi-intensiva y quizás extensiva, ¿sí? En la mayoría de los casos. Sin embargo, la transmisión de resistencia es más difícil. Y a pesar de eso, ya se menciona que se debe utilizar una mayor dosis de oxitetraciclina y no la que se utilizaba hace ya varios años atrás, de 10, 15, 20 miligramos por kilo, por la aparición de resistencia. Y entonces la resistencia depende de muchas cosas, pero es un concepto que hay que recordar para hacer uso prudente de los antibacterianos. Uso racional. Bien, entonces representantes de tetraciclinas, oxitetraciclina, clortetraciclina y doxiciclina, ¿sí? Continuamos. Farmacocinética. Se administra en vía oral. Perdón, me pasé aquí una. Se administra en vía oral, ¿sí? Aunque también, por supuesto, intramuscular e intravenosa lenta, porque como mencionamos, puede producir quelación con el calcio. Y si ya va por vía endovenosa, entonces puede comprometer la contracción muscular y sobre todo puede comprometer el funcionamiento cardíaco. A pesar de que puede haber una buena biodisponibilidad entre el 60 y 80%, ¿sí? Ya mencionamos las interferencias con cationes como calcio, aluminio, magnesio, hierro. Se clasifican las tetraciclinas sobre una base farmacocinética también en tetraciclinas de corta acción, como la oxitetraciclina, esto por la semivida plasmática de eliminación, ¿sí? La de acción intermedia, como la metaciclina, y doxiciclina, una oxitetraciclina de larga acción, considerando el intervalo entre dosis, ¿sí? Entonces esto se menciona porque vemos la oxitetraciclina LA, oxitetraciclina de larga acción. Desde el punto de vista cinético, la tetraciclina de larga acción es la doxiciclina,
el intervalo entre dosis es mayor. Las concentraciones plasmáticas que se alcanzan y que se mantienen terapéuticas, en su acción terapéutica, ese intervalo entre dosis es mayor en comparación con la oxitetraciclina, que es de corta acción. ¿Qué? Porque se modifica el vehículo cuando se hace una preparación en base a oxitetraciclina y se hace de larga acción, es porque ese vehículo va a dejar que se vaya disolviendo el principio activo poco a poco desde el sitio de administración. ¿Sí? Entonces, eso hace que esa preparación, esa especialidad farmacéutica sea de larga acción. Sin embargo, la oxitetraciclina de larga acción, si ven el frasco, tiene una concentración por mililitro de 200 miligramos por mililitro, y en cambio la oxitetraciclina solución tiene una concentración de 50 miligramos por mililitro. Entonces la oxitetraciclina de solución se van a obtener las concentraciones plasmáticas terapéuticas mucho más rápido que con la oxitetraciclina de larga acción, porque el vehículo con la que se hace la especialidad farmacéutica deja más rápidamente libre, en el caso de la solución, el principio activo. ¿Sí? Las oxitetraciclinas de larga acción se utilizan para ampliar el intervalo entre dosis. Es decir, se van a mantener más, una vez que se alcanzan, se van a mantener más tiempo, se va a mantener más tiempo el efecto terapéutico. Pero debo ser mucho más estricto en cumplir el intervalo entre dosis. Porque si con la oxitetraciclina solución obtengo las concentraciones plasmáticas terapéuticas en 20 minutos, ¿sí? En 20 minutos, y yo me retraso 15 minutos en colocar la siguiente dosis, pues no me voy a estar, no va a haber un periodo de concentraciones plasmáticas subterapéuticas muy prolongado. Pero en cambio, con la oxitetraciclina de larga acción, las concentraciones plasmáticas tardan, las terapéuticas, en alcanzarse 1 hora, hora y media, porque la matriz de la especialidad farmacéutica deja más lentamente que se libere el principio activo. Entonces, si me retraso 20 minutos, eso va a significar un periodo de concentraciones plasmáticas mucho mayor, 2 horas, 2 horas y media. Y mientras más prolongado sea ese periodo de concentraciones plasmáticas subterapéuticas, más oportunidad voy a dar a las bacterias a que desarrollen mecanismos de resistencia. Entonces, esas cosas hay que recordarlas y tenerlas en cuenta también. Bueno, penetran la mayoría de los tejidos, ¿sí? Sigue siendo una limitante la penetración al sistema nervioso central. Se eliminan por vía renal, aunque una cantidad importante se metaboliza a nivel hepático, y por eso se habla de una reabsorción a nivel intestinal, una recirculación enterohepática, ¿sí? Que seguramente la recuerdan como una de las causas de la prolongación del efecto terapéutico, del mantenimiento de las concentraciones plasmáticas. En equinos, generalmente las tetraciclinas están muchas veces contraindicadas por cuadros diarreicos que se puedan producir, ¿sí? Con la participación, para complicar el cuadro diarreico, de Clostridium, ¿sí? Y es importante recordar que, sobre todo con la oxitetraciclina, está demostrado, no se debe administrar ningún medicamento, pero la oxitetraciclina, una vez que vence la fecha de caducidad, se ha demostrado que aparecen en el frasco sustancias, metabolitos, que son nefrotóxicos.
Entonces no se deben utilizar más allá de la fecha de caducidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, me dicen por favor, ¿sí? Continuamos. Bien, las tetraciclinas de amplio espectro, ¿sí? Bacteriostáticos de amplio espectro. Ya sabemos lo que significa de amplio espectro. También son útiles para protozoarios como Anaplasma, Ehrlichia, Leptospirosis. Por eso la doxiciclina se utiliza en el tratamiento de la Ehrlichiosis, ¿sí? Y por el efecto largo, por ser una oxitetraciclina de larga acción, el tratamiento es por 14 días y no por 21 días, como en el caso de la oxitetraciclina. Bueno, infecciones del tracto urinario. Otro evento adverso, aunque quizá menor, es por la quelación con el agente calcio, con el catión calcio, producir manchas en dientes, sobre todo si el paciente está en crecimiento, entonces moteado de los dientes, ¿sí? Pero no es un efecto adverso quizá de importancia, ponga en peligro la salud o la vida del animal, del paciente, y una vez que se suprime la administración del antibacteriano, vuelve a el color normal de los dientes. ¿Alguna pregunta? Oxitetraciclina LA, les había mencionado, ¿sí? Oxitetraciclina solución, allá. Algunas presentaciones para uso oftálmico, ungüento oftálmico, ¿sí? Clorhidrato de oxitetraciclina más polimixina B. Otro grupo de antibacterianos, también inhibidor de la síntesis proteica. No tienen inconveniente si termino el tema hoy, ¿verdad? Me faltan unas poquitas, o están cansados ya. Porque ya el tiempo estimado ya lo cumplí. ¿Aló? Ok, ¿qué dicen? A ver, otras opiniones. ¿Cuántos? 24. Ajá. Profesor, o sea, yo no tengo ningún problema, solo que espero a alguien dentro de 20 minutos. Y no sé si usted va a subir la clase grabada. Bueno, grabada, no, yo no sé cómo grabarla. Yo creo que aquí no la puedo grabar. Bueno, listo. Entonces la Gracias, subes tú, por favor, ¿sí? ¿Sí? Ok, bueno, hasta dentro de 20 minutos puedo quedarme yo, profe. Okay, disculpe, voy a tratar de darle un poquito más rápido entonces. Dele, bueno, gracias. Aminoglicósidos, ¿sí? Aminoglicósidos. Aminoazúcares de carácter hidrosoluble, muy importante esto. Al decir hidrosoluble quiere decir que hay menor liposolubilidad, ¿sí? Entonces, si hay menor liposolubilidad, se va a comprometer la absorción, ¿sí? Se va a comprometer la distribución, etc. ¿Sí? Representantes de los aminoglicósidos: streptomicina, dihidroestreptomicina, canamicina, amikacina, gentamicina, seguramente la han escuchado, ¿sí? Neomicina, se utiliza mucho como agente antidiarreico, y apramicina, de uso exclusivo veterinario. Se consideran dentro todos los que inhiben la síntesis proteica son bacteriostáticos, con excepción de los aminoglicósidos. Porque el momento en que inhiben la síntesis proteica para la transcripción a nivel de ribosoma es cuando inicia. Entonces, eso es lo que mencionan muchos autores como causa de que sean bactericidas. No dan tiempo a que se elongue un poco la cadena proteica. Además de eso, se transportan al interior de la célula bacteriana
y ese transporte es dependiente de que las bacterias sean aerobias. Entonces eso limita también su utilidad terapéutica de los aminoglicósidos. ¿Sí? Otros mecanismos de resistencia es la aparición de enzimas que inactiven el antibacteriano. Entonces, ya sabemos por qué se menciona que son bactericidas, a pesar de que son agentes inhibidores de la síntesis proteica, ¿sí? Y la naturaleza hidrosoluble que tienen. Principales representantes, ya los mencionamos, hay que aprendérselo. Continuamos. Muy hidrosolubles, entonces lo contrario es que pues son muy poco liposolubles, poco activos frente a material purulento y en infecciones urinarias, ¿sí? Porque se inactivan en medio ácido. Se inactivan fácilmente en medio ácido. Tenemos muchas, pero pues ya he mencionado allá algunas. Aquí, para administración oral, neomicina, apramicina, para administración parenteral, streptomicina, gentamicina, tobramicina, seguramente la han escuchado mucho, se utiliza para el tratamiento de conjuntivitis también. Sí, la han escuchado, la tobramicina. ¿Alguno habrá utilizado el famoso Todex de uso humano? ¿Sí? Es tobramicina. Y la gentamicina, pues es una de las gentamicina puede, además de lo que está aquí en las láminas, puede mencionarse que es uno de los pocos antibacterianos, no se define muy bien el mecanismo, que tienen alguna actividad antiviral, la gentamicina. Y hay algunos médicos humanos que colocan, cuando hay alguna infección viral, colocan gentamicina por esa razón. Indicaciones terapéuticas frente a gram negativos. Frente a gram negativos. ¿Sí? Es decir, son de espectro reducido sobre gram negativo. La streptomicina también se utiliza en la leptospirosis y se utiliza en administración conjunta con penicilinas, ¿sí? Porque ellos, hay un sinergismo, lo mencionamos al principio también, hay un sinergismo de potenciación. La penicilina, el beta-lactámico, facilita la entrada del aminoglicósido. Es el grupo de antibacterianos que tiene el margen de seguridad más estrecho. No se puede jugar con la dosis como se puede hacer con la oxitetraciclina, por ejemplo, o como se puede hacer con la penicilina. No. Gentamicina, 5 miligramos por kilo es la dosis. No se debe administrar, no, le voy a poner 10 miligramos por kilo como dosis de ataque, no. Tienen estrecho margen de seguridad y ese margen de seguridad estrecho es porque son nefrotóxicos y son ototóxicos. Producen una pérdida de la membrana celular